se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino. Continuamos en ¿Y vos qué pensás? En 102.7 Radio Tortuga. Ya estamos con el politólogo Aurelio Argañarás, con su columna hoy titulada Los moralistas de la ganzúa. Vamos, Aurelio. Puede parecer una especie de provocación este título, pero en realidad creo que es perfectamente acorde con los personajes que están en este momento siendo presentados como los protagonistas del juzgamiento de un proceso gravísimo de corrupción. Empecemos por el juez. Bonadío es el juez, uno de los jueces de las servilletas de Corach. O sea, uno de las servilletas de Cavallo, que Cavallo le hacía llegar a Corach, digamos, señalándole el nombre de una serie de figuras en las cuales se podía confiar en la justicia para obtener los fallos que el gobierno de Menem necesitara. Cosa que ocurrió en aquella época con un juicio que le tocó en suerte, vaya a saber cómo, a Bonadío, contra los Yoma y contra un fulano que quizás alguna gente muy memoriosa recuerde que se llamaba Alderete, que había hecho unos interesantes desfalcos en el PAMI. Y que la manera en que Bonadío manejó esos juicios le merecieron una reprobación y creo que también un pedido de jury que no prosperó, porque siempre ha tenido protectores. Bonadío tiene 6 pedidos de jury para ser destituidos que no han evidentemente prosperado porque tiene algunas manos protectoras que lo protegen, en este caso actual directamente la Corte Suprema de Justicia, que actúa como cómplice de las maniobras y delictuales, digamos, ¿no?, que hace el juez en el manejo de la causa de los cuadernos. Ese es Bonadío. Stornelli, el fiscal, no tengo ninguna referencia que lo caracterice como un delincuente, pero sí algunas referencias políticas que son interesantes, porque Carlos Stornelli es hijo del coronel Atilio Stornelli, que era una figura del proceso militar, fue interventor en Radio Belgrano durante el proceso militar, y, oh sorpresa, era en esa época el jefe del sargento Centeno. No sé si te suena, María Inés, el hombre de los cuadernos. Sí, el hombre de los cuadernos. Sargento Centeno, que también es un personaje oscuro, aunque por supuesto absolutamente menor. Él es remisero ahora, pero es sargento retirado. No es sargento retirado, y retirado por chiflado, porque a un camarada de armas que le parece ser que le hacía bullying, digamos, le tiró una granada que no produjo ningún efecto, pero bueno, no deja de ser una granada. Claro, seguro. Y otro personaje también menor, que es el cabo Jorge Pacífico, es uno de los testigos que usaron la causa contra Vudú. Y Pacífico, como Centeno, los dos han sido subordinados dentro de las Fuerzas Armadas del teniente coronel Atilio Stornelli, el papá del fiscal que trabaja con Bonadío en todas estas causas. Son un datito interesante. Claro, mira, desconocía ese. Sí,
A mí la catadura moral de estos personajes me hace recordar a Nisman, que también es una especie de héroe de los moralizadores, ¿no? que pululan últimamente. Y que han olvidado que Nisman, el gran Nisman, se quedaba con la mitad del sueldo de un personajito menor, que es Lagomarsino, que él había nombrado digamos, de una manera totalmente arbitraria para que cumpliera con una finalidad muy poco clara en el área informática dentro de su fiscalía, y que además despilfarraba los fondos cuantiosos de que disponía esa fiscalía, porque tenía a cargo la causa de la AMIA, en tomarse vacaciones con algunas putas de alto nivel. O sea, un personaje repudiable, digamos, realmente, y bueno, y ese es otro de los héroes, digamos, del panteón oligárquico que nos exhiben últimamente. Pero bueno, eso sería a lo mejor una cosa menor si no tuviéramos algo semejante en el propio presidente de la República. Hace algunos meses, por supuesto, tampoco fue motivo de una tapa de diario o de insistentes y reiterativos tratamientos en TN, pero hace bastante poco, creo que menos de un año, una fiscal impidió que se consumara el perdón a Franco Macri, o sea, a los dueños del correo, de prácticamente el 93 o 94% de la deuda que tienen con el Estado argentino. Y eso con Macri, o sea, con el hijo de Franco Macri, de presidente de la República. Eso sin contar que toda la fortuna de los Macri es una fortuna, digamos, que proviene de su función dentro de esta patria contratista, corrupta, que pulula en el país y que no es una novedad de los últimos 20 años. En realidad, la patria contratista, si vamos a buscar el origen de estas grandes empresas, y vamos a tener que llegar al gobierno del general Onganía, que quería en la Argentina tener una especie de sistema de empresas para llevar adelante las obras públicas del tipo de lo que en ese momento era el modelo norteamericano. Ese es el origen de este sistema de empresas. Sin hablar, sin recordar cómo todo esto se perfeccionó en el proceso mismo, y en la década del 90, digamos, con el ingreso al país de un sistema de empresas de gigantescas de capital extranjero que han actuado como corruptoras en todo el mundo. Han actuado como corruptoras en todo el mundo. Bueno, pero, digamos, ¿cuáles son los órganos periodísticos de la moralización? Y principalmente creo que hay que nombrar al Grupo Clarín y al diario La Nación. Ahora, esos dos diarios se apropiaron durante el proceso militar de papel prensa que era de la familia Greiber, digamos, usando como cómplice al general Videla y su gobierno para que torturara a los Greiber, los asociara al terrorismo de izquierda, al terrorismo montonero y herpio, y en consecuencia los amenazara con que iban a permanecer bajo tortura y bajo cárcel si no accedían a transferir la empresa Papel Prensa a un precio directamente ridículo. Y así fue como el multimedio Clarín y La Nación se adueñaron de una gran empresa argentina en la cual Clarín tiene más del 40% de las acciones, La Nación tiene un 20 y pico %, y por una cuestión también de origen delictual, como fue la cuestión de las AFJP, el Estado argentino tiene un 22% que proviene de la época en que se usaban los fondos jubilatorios entregados a las AFJP para que las AFJP, digamos,
dieran financiamiento muy económico a precios irrisorios a todo el sistema de grandes empresas nacionales y extranjeras que dominan la economía argentina. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esos son los que nos van a enseñar a los argentinos cómo se maneja moralmente el Estado. Y sin embargo eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que estamos presenciando. Yo no sabía si reír o llorar frente al hecho de que seguramente, digamos, de los funcionarios del gobierno de Macri, hay uno que no va a ser probablemente nunca acusado de haber recibido coimas por beneficiar a una empresa privada, que es el señor Aranguren. Porque realmente Aranguren no... ¿Cómo le iba a dar la coima a Shell si Aranguren era un hombre de la Shell? O sea, el caso de Aranguren, como el caso de otros funcionarios del gobierno macrista, es el caso de titulares o empleados de grandes empresas que se han visto colocadas en el gobierno de Macri de los dos lados del mostrador. Entonces, nadie, digamos, a las empresas de las cuales proviene, no se les ocurre coimearlo porque son justamente los dueños. Y desde el poder están usando ese poder para favorecer a sus empresas, como es el caso del señor Quintana, el dueño de Pharmacity, digamos que maneja un pulpo que ha destruido con sus avances en el mercado farmacéutico a 1.700 farmacias de la capital federal, y que está haciendo maniobras, presiones sobre el Poder Judicial en este momento, e incluida en la Corte Suprema de Justicia, para que lo habiliten a abrir farmacias que la ley bonaerense no le permite en la provincia de Buenos Aires. Entonces, realmente la situación es patética, aunque al mismo tiempo sea trágica. Si además uno hiciera una proyección histórica un poco más prolongada, porque en realidad todos estos apellidos que vemos desfilar en el juzgado de Bonadío como supuestos arrepentidos, la gran mayoría son, de alguna manera, son nuevos ricos. Y en el cuadro que yo acabo de plantear, hay un medio de prensa, la Tribuna de Doctrina, ¿no? La Nación, la Tribuna de Doctrina, que realmente no forma parte del universo de los nuevos ricos, sino de una oligarquía terrateniente de largo arraigo en este país, que tiene una historia corta, porque proviene directamente del general Mitre. La oligarquía ganadera, digamos, ¿no?, de la cual la Nación es un vocero supremo, ¿no?, ha usado las mismas acusaciones de corrupción contra el gobierno de Irigoyen y contra los gobiernos del general Perón. Y se ha escandalizado con la misma santa indignación por la existencia de funcionarios muchas veces menores, corruptos o que aprovechaban su influencia o su llegada o su poder al gobierno del Estado para favorecer negocios privados. Había algunos en el caso del gobierno de Perón, y no recuerdo ningún nombre, pero debe haber habido alguno también en los gobiernos radicales de la época de Irigoyen, porque lo cierto en esta materia es lo que decía Lord Acton: el poder corrompe. Lord Acton agregaba: el poder, y el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea, mientras más concentrado está el poder, más capacidad corruptora tiene. Y en la medida en que el Estado es una especie de dispensador o administrador de fondos cuantiosos y
y maneja todo el sistema de obras públicas, y la posibilidad de que se deslicen o se introduzca en ese sistema la corrupción es algo de lo cual en mayor o menor medida no se salva ningún gobierno. Entonces, ¿a qué viene toda esta bambolla que algunos digamos, atribuyen fundamentalmente a la voluntad de idiotizar al público con este bombardeo mediático moralizante e impedir que la gente tome atención de la dramática situación en que se va viendo colocado día a día el país, como en el caso de los despidos de ayer en las fábricas militares? Indudablemente, uno de los motivos es aturdir a la opinión pública e impedirle que se concentre en ese tipo de problemas. Pero además, es algo que en casos como el de la Nación es una especie de fácil expediente, porque la Nación representa, digamos, a los núcleos más antiguos de la clase dominante argentina, que, digamos, quizás si hurgamos un poco nos vamos a encontrar con que siguen choreando, como fue el caso del papel prensa, pero en realidad el gran choreo lo hicieron en el siglo XIX, cuando se quedaron durante varias, digamos, por su presencia y sus relaciones con el poder, después de la Revolución de Mayo de 1810, se fueron quedando con las tierras públicas a precios de remate. A precios de remate, digamos, ¿no? Rivadavia les entregó una parte sustancial de las tierras más fértiles del mundo, la provincia de Buenos Aires. A precio de remate, Rosa, que también era ganadero y también era porteño, digamos, prosiguió con las mismas políticas, y bueno, y ni hablar de las décadas siguientes. Entonces, digamos, después que hicieron ese gran choreo iniciático, digamos, se transformaron en personas honorables. Acá hay un mensaje de Marcos que dice: si uno quiere saber el origen de la corrupción, más que a los cuadernos hay que ir a los libros. Claro. Ahora, hay un dato que es muy significativo del carácter farsesco que tiene el tratamiento de todas estas cuestiones. A mí me parece bien lo que vos mencionaste hace un rato acerca de la iniciativa de Santoro. Pero en realidad creo que Santoro se queda muy corto y no trata de tomar el toro por las astas. Por supuesto que a los moralizadores no les interesa en absoluto tomar el toro por las astas, y plantea que en realidad digamos, una buena parte del remedio a esta cuestión es pensar en la creación de una gran empresa estatal de obras públicas. Porque si las obras públicas fueran manejadas por una gran empresa estatal o por un grupo de empresas estatales, en realidad lo que quedaría por controlar son las compras. Ahora, controlar las compras de una empresa que, por ejemplo, haga caminos, es una cosa infinitamente más sencilla, porque se trata de cotejar precios de mercado y de cotejar que las cosas que se compren se usen en la obra, que controlar directamente todo ese sistema, este entramado complicado de obras públicas, de licitaciones en las cuales en primer lugar, aun cuando concibiéramos la cuestión en términos lícitos, habría que tomar en cuenta que las empresas tienen que tener una ganancia empresaria. En cambio, una empresa pública no necesita tener una ganancia empresaria. En tal caso puede buscar ganancias empresarias, como hacen las empresas, las grandes constructoras del Estado chino, puede buscar ganancias empresarias en otros países, pero en su propio país se supone que las empresas públicas trabajan al costo. Mestre
con eso termino, Mestre, el papá digamos, de Ramoncito, que era otra clase de persona, bastante diferente, a pesar de su autoritarismo y su participación posterior en el gobierno de la Rúa, pero que no era un privatizador, construyó la avenida Costanera, que es una de las grandes obras que se ha hecho en Córdoba desde el retorno a la democracia como obra urbana, con una administración propia. O sea, no le entregó a una empresa privada, y por una razón muy sencilla: le salió la mitad de lo que le hubiera salido a la Municipalidad de Córdoba, le salió la mitad de lo que hubiera salido contratarla con empresas privadas que están acostumbradas a que cuando se trata del Estado hay una especie de mano ancha, digamos, ¿no? Bueno, gracias, Aurelio. Si quiere ver un tilingo, métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos, y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar.